es la segunda parte de una serie titulada El agricultor. Al principio era un mensaje, pero fue tan hermoso lo que Dios habló a mi vida que decidí hacerlo una serie, y entonces hoy es la segunda parte, de esta serie titulada El agricultor. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Muy bien. La semana pasada aprendimos que el crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas está relacionado a la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y yo estaba ahí sentado y cuando escuchaba a los muchachos cantar, yo decía, esta es una noche perfecta para que alguien abra el corazón. Esta es una noche perfecta para que alguien decida abrir su corazón al reino de Dios, a lo que Dios quiere hacer en su vida, porque el ambiente está preparado. ¿Y qué tal si, ya que nosotros sabemos que la condición de nuestro corazón es importante para que esta semilla de la palabra de Dios traiga crecimiento, qué tal si preparamos nuestro corazón un momento más y somos intencionales con una oración? Acompáñeme a orar en este momento. Señor, te doy gracias porque hemos cantado, hemos celebrado tu nombre. Nos hemos reunido con el propósito de escuchar de ti, queremos crecer en ti. Y Señor, queremos preparar nuestro corazón. Que en este momento toda distracción, todo pensamiento que atente contra el nosotros poder escuchar tu palabra, toda oposición real que exista, Señor, en este instante, Señor, que sea transformada por un corazón que dice, yo quiero escuchar de ti hoy, Señor. Por un corazón que dice, yo necesito que tu palabra hable a mi vida. Yo anhelo, Dios, que hagas una transformación en mi vida. Y hoy es un gran día para abrir el corazón. Gracias, Señor, porque nos cultivas a todos con paciencia, porque tú eres el agricultor por excelencia. Gracias por la paciencia y la misericordia y la gracia con la que nos tratas a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos cultiva con paciencia. Hay que tener paciencia hasta el cuarto quarter. Hay que tener paciencia cuando nuestro equipo gana. Y también hay que tener paciencia cuando nuestro equipo pierde. Algunos de ustedes están esperando la profecía de hoy. No la hay. No la hay. Tiene que salir de aquí. Y después de que reciba esta semilla, entonces ver el partido y ver qué pasa en ese lugar. Hoy nosotros vamos a ver otra parábola que muestra que el crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas no es instantáneo, tiene un proceso. Y mi corazón es que hoy nos podamos identificar y tú te puedas identificar en qué parte de ese proceso de crecimiento de lo que Dios quiere hacer en ti, tú te encuentras y yo me encuentro en la noche de hoy. Voy a bajar esto aquí para que ustedes tengan la oportunidad de ahí tener, ¿verdad? Aunque sea 2 pulgadas de el predicador para que ustedes puedan compartir. Allá no podemos hacer mucho. Así que el crecimiento en el reino de Dios no es instantáneo. Hace 3 años mi esposa y yo vivimos en este lugar, en esta casa, y nunca habíamos tenido un jardín. Y la realidad es que los que saben de este asunto de cultivar y de hacer jardín, saben que no es algo para cualquiera. No todo el mundo tiene el toque, ¿verdad?, de sembrar. Y algunos de ustedes estuvieron aquí cuando yo prediqué sobre la planta medicinal que Cristina había sembrado en un tiesto antes de los huracanes, y luego no sé cuántos vieron las fotos en las redes del tiesto completamente vacío, abandonado, muerto, no había producido nada. Cristina y yo no nos consideramos los mejores agricultores o los mejores sembradores, no tenemos mucha experiencia. Tuvimos que recurrir a un especialista. Y ese especialista vino, hizo una cotización, a mí me pareció un poco alta, pero gloria a Dios. Decidimos que íbamos a continuar en el plan y este especialista, este jardinero,
hizo un jardín con 3 colores diferentes de piedra, con unas bromelias. Y fíjate que yo me aprendí, ¿verdad?, los nombres de estas plantas. Y yo le decía, ¿y qué es esto? Y él me decía, esto es una bromelia. Y yo decía, pues me gusta esa bromelia. Ponme una bromelia aquí, otra bromelia aquí, una bromelia aquí. Y él me dijo, déjame trabajar a mí. Y yo dije, no hay problema, brega tú con las bromelias, porque eso es lo tuyo. Y yo me dedico a lo mío. Además de las bromelias, sembró un cactus. Y es curioso porque somos la única casa en toda la calle que tiene un cactus. Y ese cactus ya, yo no lo sabía, pero le están saliendo unas flores. Y ha tomado un proceso, un tiempo para que le salgan esas flores. A este sembrador, a este le tomó posiblemente un día o una mañana hacer este jardín, y cuando Cristina y yo llegamos lo encontramos perfectamente hecho. Y hasta el día de hoy lo hemos mantenido, le echamos agüita. El asunto va bien. Siga orando por el jardín. El jardín va bien. Pero cuando se trata de lo que Dios quiere cultivar en nuestras vidas, yo he descubierto que Dios no trabaja de la misma forma en la que nosotros esperamos, o de la misma forma en la que trabajó este jardinero. Llegó por la mañana y por la tarde estaba el jardín. Cuando se trata de nuestra vida espiritual, Dios no trasplanta árboles. Dios no coge un árbol ya creado y lo pone en tu vida, sino que Él siembra pequeñas semillas. Y para algunas personas eso es desesperante. ¿Cuántos pueden ser honestos y decir, yo quisiera que Dios trasplantara en mi vida todo lo que yo necesito? O sea, que yo fuera un domingo a mar azul y que cantara, tuviéramos una predicación, una oración, y después de esa oración yo saliera por ahí, por esas puertas, y nunca jamás volviera o tendría que pasar por las tentaciones que paso o por las situaciones que paso. Yo quisiera estar hecho y completo. ¿Cuántos quisieran eso de una vez y por todas? Pero no funciona así. Dios no trasplanta árboles. Trasplanta, lo que pone es siembra semillas pequeñas. Y hoy estamos todavía en el mismo lugar de la semana pasada, en el capítulo 13 de Mateo, donde vamos a leer otra parábola comenzando en el verso 31. Aquellos que tengan su Biblia conmigo, por favor, enciéndala, ábrala, marque, highlighted, Mateo 13, 31. Esta es una parábola muy corta, solamente tiene 2 versos, pero su enseñanza es muy poderosa para todos nosotros en la noche de hoy. Jesús hablando dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta es la famosa historia del grano de mostaza, que comienza pequeño y crece hasta convertirse en un árbol. Y yo quisiera compartir con ustedes cómo aplicamos esa parábola a nuestras vidas hoy. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender nuevamente quiénes estaban allí, por qué estaban allí y por qué Jesús habló así. Nuevamente, quiénes estaban allí, por qué estaban allí y por qué Jesús habló así. Aquellos que estaban allí es la misma multitud de la semana pasada. Es aquella multitud que llegó allí por una multitud de razones diferentes. Algunos esperaban que Él los sanara. Otros esperaban que Él los impresionara. Algunos que Él los entretuviera hasta el momento del juego. Algunos esperaban que Él hiciera algún milagro. Es la misma multitud que había llegado allí por una multitud de razones. No solamente eso, ¿por qué estaban allí?
como hablamos la semana pasada, había un rumor de que este podía ser el Mesías, el ungido, el que ellos estaban esperando, el que habían profetizado los profetas en el Antiguo Testamento, el que establecería el reino que tanto esperaban. No solamente este hablaba del reino, sino que, como dijimos, hacía milagros, portentos. Las personas estaban impresionadas al escucharlo hablar. Decían: nunca nadie ha hablado como este. Si nosotros leemos algunas de las profecías del Antiguo Testamento que esa multitud conocía y había leído, pudiéramos ir a Daniel 2:44. Daniel 2:44 dice lo siguiente: en los días de estos reyes. Esto es una profecía en el Antiguo Testamento, pero que estaba hablando del reinado eterno de Jesús, que iba a tener cumplimiento en él. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. El Antiguo Testamento estaba lleno de estas referencias. Ellos están esperando a un rey y un reino. Y aquí están, escuchando a Jesús decir que el reino se ha acercado. En Mateo capítulo 3, verso 2 encontramos que Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cubrimos la semana pasada que todos tenían una pregunta: ¿de qué forma avanza o se mueve este reino? ¿Cómo este reino se acerca a mi vida? ¿Y cómo el impacto de este reino en mi vida ahora tiene un impacto en mi pueblo o en mi nación? Y finalmente, ¿cómo este reino impacta al mundo entero? La tercera pregunta es la más importante: ¿por qué Jesús les hablaba de esta manera? Y en esta ocasión les cuenta la parábola de las semillas de mostaza. Como escuchamos la semana pasada, esta audiencia, el corazón se le había endurecido, se había vuelto insensible. Eran sordos y ciegos espirituales. Y en esta ocasión hay razón suficiente para entender que Jesús habla de esta parábola por las dudas que existía en ellos de que él pudiera ser el Mesías. Esta parábola está relacionada con su persona, con el propósito de Dios en su vida, con lo que él vino a hacer en la tierra y lo que los judíos ponían en duda. Ellos estaban observando y decían: ¿será este verdaderamente el Mesías? No sé, no me parece. Es que no se ve como yo me lo esperaba. Yo tenía una imagen de lo que iba a ser el Mesías y este definitivamente no se me parece nada a Dios. Ustedes saben que la razón por la que Jesús continuamente tenía altercados y chocaba con las personas conocedoras de la religión del momento, aquellos que conocían la ley, era porque ellos miraban a Jesús y decían: tú no te me pareces a lo que yo conozco de Dios. Es como que más o menos, pero no. O sea, se supone que tú fueras de otra forma, de otra manera. Tanto así que nosotros estamos leyendo en Mateo 13, pero 2 capítulos antes, en Mateo 11, encontramos la siguiente aseveración. Juan estaba en la cárcel, y este es Juan el Bautista, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? El mismo Juan el Bautista, en un momento en el que se encuentra en la cárcel, él dice: yo quiero asegurarme que este es el que nosotros estamos esperando. Había duda hasta en Juan. O sea, si tú y yo hubiéramos estado vivos en aquel momento, ¿sabes qué? También hubiéramos dudado. Este es Juan el Bautista y está dudando. Si llegan a encarcelar a John el Bocón, también hubiera tenido duda. Tú hubieras tenido dudas de que él era el Mesías, porque no era exactamente lo que ellos esperaban, no fiteaba el molde. Para hablar inglés y español, tú sabes, fiteaba.
he didn't fit the mold. He did not look the part. People were waiting for something different. He was doing miracles, but are you the Messiah? Are you the king? Are you bringing the kingdom? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el rey? ¿Estás tú trayendo el reino? Juan le mandó a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Dile al que está a tu lado, ¿eres tú? Mateo 12, un capítulo después, si lo leemos bien, nos damos cuenta que los líderes religiosos en ese capítulo acusan a Jesús de que Él está sanando enfermos en nombre del diablo. Y ahora los líderes religiosos están diciendo, no, los milagros que tú haces es porque el diablo te está dando la fuerza para hacerlo. Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús en el capítulo 12. Hay un encontronazo entre los líderes religiosos y Jesús. Existía en los judíos una gigante duda respecto a la legitimidad del ministerio. Él nace en un pesebre. Él viene de un pueblo pequeño. Tanto así que en el Evangelio de Juan se registra un momento donde esta duda es expresada de forma verbal. Miren, Juan capítulo 1, versos 45 y 46. Dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Miren, en esa escena, Felipe está buscando a uno de los que va a ser discípulo. Y cuando le dice, mira, lo encontramos al Mesías. Este es el rey que trae el reino. Él es Jesús, él es de Nazaret, es el hijo de José. Y este dice, ¿qué? ¿El hijo de quién? ¿De Nazaret? ¿Cuándo de Nazaret? ¿Cuándo de Bayamón? ¿Cuándo de Cataño? ¿Cuándo de Loíza? ¿Cuándo de Dorado? Yo no sé cuál es el pueblo donde tú naciste. ¿Qué pueblo tú naciste? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Dímelo ahí a la 1, a las 2, a las 3. Perfecto, aquí hay mucho Bayamonés. Escuché mucho Bayamonés de este lado, escuché San Juan por otro. ¿Sabe? Esto que vivía Jesús, la duda legítima de que Dios estuviera cumpliendo en él el reino, era tanta que aún aquellos que iban a ser sus discípulos decían, pero en serio, ¿desde cuándo? De Vieques, yo nací en Vieques. Yo nací en Vieques cuando todavía la Marina bombardeaba en aquel lugar, ¿cierto? Aquí tengo a mi madre para probarlo y tengo un certificado de nacimiento que dice que yo nací en Vieques, la isla Nena. ¿Ah? ¿Cuándo? De Vieques. Porque siempre hay alguien que hace esa pregunta para poner en duda el hecho de que Dios está cumpliendo su propósito en ti. Este es un rabí desconocido. Ellos lo miraban y sus discípulos eran un puñado de desajustados sociales. O sea, aquellos más cercanos a él estaban fuera de liga. Eran impulsivos, no seguían las reglas. Yo a veces miro a las personas que Dios me ha dado el privilegio de compartir este tiempo de 8 años, de plantar esta iglesia. Yo digo, a la verdad que el que nos mira dice, pero ¿de dónde ha salido? Porque es que parecemos como los discípulos, un bonche de personas imperfectas, con diferentes caracteres, personalidades desajustadas de nacimiento, problemas, situaciones, diferentes historias de vida, criados en diferentes contextos sociales, con retos y particularidades. Y yo digo, Señor,
Si nosotros somos igual que los discípulos y aquellos que no eran de los 12 discípulos, pero que seguían a Jesús constantemente, que eran seguidores también de Jesús, que iban donde quiera que ellos estaban, trataban de llegar, eran parte de estas multitudes. ¿Saben lo que eran sus seguidores más cercanos después de los primeros 12 discípulos? Eran prostitutas. Publicanos eran judíos que cobraban impuestos para el gobierno opresor y le cobraba a sus hermanos y nadie los quería. Jesús tenía un montón de publicanos, mujeres, prostitutas, niños, gente que se beneficiaba de su mensaje, 2 o 3 que él había sanado, que lo habían seguido en el camino, aquellos que habían sido posiblemente liberados, endemoniados, que fueron liberados y ahora están ahí en la comitiva de Jesús. Tú sabes, cuando tú mirabas el corillo de Jesús era algo que no te impresionaba, como el grupo de personas que representaban la llegada del reino. Estos no pueden ser. Todos menos estos en la lista no aparecen. No le dieron invitación. Estos no van para el cielo. Estos son unos de los... ¿Cómo es posible que sean estos? Entonces la parábola que Jesús dice enseña que hay un gran contraste entre lo que Dios hace al principio, cuando Él llega a nuestras vidas, y el resultado de dejar que Dios nos cultive después. Cuando llega el reino a nuestras vidas y nos encuentra tal y como somos, hay un contraste, porque de la misma forma en la que las personas dudaban de que en Jesús y en este corillo se cumpliera la promesa de un rey y de un reino que hacía su entrada, de esa misma forma las personas van a dudar de ti y de que Dios esté haciendo algo en tu vida y de que el reino de Dios pueda crecer en ti. Es posible que la pregunta que todos nosotros tengamos cada domingo es: ¿podrá el reino de Dios crecer en mí? Verdaderamente lo que Dios promete que va a hacer, ¿lo va a hacer en mi vida? Porque nosotros nos conocemos muy bien y conocemos nuestra historia demasiado bien como para a veces creer de sopetón que Dios va a hacer lo que Él promete hacer. Se nos hace tan difícil creerlo. ¿Cómo podemos entonces aplicar esta parábola a nuestras vidas? Porque lo que Jesús está diciendo ahí es: ustedes no lo ven, ustedes no lo entienden, pero en mí yo soy el que estaban esperando. En mí se encuentra el cumplimiento. Yo soy el Mesías. Comienza pequeño el reino. La entrada es con un comienzo poco prometedor. Yo sé que lo que ustedes están viendo es poco prometedor, pero este reino, esto que yo vengo a hacer, esta misión en la que yo voy a morir, a resucitar y a dejar a 12 de estos que todavía no entienden nada, a compartir las esporas de este mensaje y de esta semilla. Este reino continuará creciendo y tendrá el efecto que Dios quiere que tenga. Por este comienzo van a haber cientos de vidas transformadas que van a hallar esperanza. Hay personas que en una ocasión se iban a sentir sin perdón. Sin embargo, por esta entrada, por este trabajo, hay gente que va a ser perdonada, hay gente que va a recibir esa gracia, hay matrimonios que van a ser rescatados, hay familias que van a ser transformadas, hay violencia doméstica que va a ser rendida a los pies del maestro, hay adicciones en nuestras vidas, en vidas que van a ser rotas por lo que yo vine a hacer en este mundo. Jesús dijo: yo lo vengo a hacer, soy yo el que están esperando. Pero esta parábola no solamente es para llevarle ese mensaje a aquellos judíos que están escuchando, sino para que cuando la pregunta venga a tu corazón: ¿podrá crecer el reino en mí? ¿Hará Dios lo que promete en mi vida? Jonathan, porque yo he perdido tantos años lejos de Dios. Mis decisiones han marcado mi vida de tal forma. Mi historia ha sido una demasiado oscura. En mi familia yo soy la oveja negra. Jonathan, yo disfruté del pecado hasta que rompió todo en mi vida. Y yo viví demasiado lejos de Dios.
¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esa posición? Y a veces decimos, lo único que tengo, Jonathan, lo único, es que yo tomé la decisión de que su reino gobernara mi corazón. Un buen día yo le abrí mi corazón, algunos dicen fue hace muy poco, algunos dicen fue hace algunos años. Y yo estoy escuchando la semilla, que la semilla establecimos que era la palabra en la parábola anterior, la palabra. Yo estoy escuchando de su palabra y estoy aplicando esa palabra en mi vida. Es más, estoy asistiendo a Mar Azul, estoy asistiendo a Mar Adentro, estoy asistiendo a PDP, pero yo no tengo muchos talentos para ofrecer a Dios. Mi vida es bien normal y bien rutinaria. ¿Qué puede hacer Dios en mi vida? Yo quisiera decirte que del pequeño cambio que ha comenzado Jesús en tu vida, crecerá el reino de Dios en ti. No menosprecies los comienzos pequeños. Dile que está a tu lado, no menosprecies los comienzos pequeños. Dile, no soy perfecto, pero voy de camino. Dile, voy de camino. Dios está bregando en mí. ¿Sabes? Yo todavía no la tengo toda cuadrada. Todavía no he logrado entenderlo todo. Pero Dios está trabajando en mi vida. En Romanos 14:7, el escritor dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué interesante que cuando pensamos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo primero que tenemos que pensar es lo que Él quiere hacer dentro de nosotros, dentro de ti y dentro de mí, porque el reino, si hablamos de un proceso, comienza a crecer dentro de ti. ¿Y cómo comienza a crecer? A través de un espíritu de justicia, de paz y de gozo. Mira, se te va la amargura en la vida. Te conviertes en alguien justo. Comienza a cambiar completamente la forma en la que ves. O sea, el reino primero opera dentro de ti. Para que el reino afecte algo fuera de ti, primero tiene que operar ¿dónde? Dentro de ti, en justicia, en gozo y en paz. Y el propósito de Dios se va a ver creciendo. Escúchame bien, el reino se ve creciendo. Tú puedes ver el reino creciendo en las personas que han rendido el corazón. Porque alguien que era un cascarrabia de momento empieza a reírse un poco más. Antes, cuando alguien te hacía un corte de pastelillo, tú le hacías un corte de vida a esa persona. Tú le decías tantas cosas, pero ahora un corte de pastelillo. Antes tú estabas a flor de piel, no aguantabas una sola crítica. Alguien te cruzaba en el camino, algo no te salía bien en el trabajo, se te derrumbaba la vida. ¿Sabes cómo caminabas antes? Temblando, tomando pastillas para el dolor que nos daba de barriga, porque teníamos estrés. Todo el tiempo estábamos consumidos por un estrés de vida. Y cuando el reino empieza, ¿alguno sabe lo que yo estoy predicando? Cuando el reino empieza a hacer su entrada, mira, esa amargura, ese estrés, esa cuestión empieza a caer en su lugar, porque ahora estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios y no por la carne, no por nuestra humanidad. Qué bueno que esto es lo que ofrece el reino: gozo, justicia. Si tú estás, mira, molesto, hay reino para ti. Algunas personas van a dudar que legítimamente Dios está obrando en tu vida. Eso es lo primero que va a pasar en este proceso de crecimiento. Que cuando tú empieces a poner un post de algo que hicimos aquí, o un mensaje o un verso, tú nunca lo has hecho, y dices, lo voy a hacer, esta palabra es la semilla. Está trabajando en mi corazón. En el momento en el que lo pongas, va a venir alguien que va a ser como las aves del campo en la parábola anterior, y va a llegar alguien impulsado por el mismo enemigo y te va a decir, mira, ven acá, que eso que tú estás poniendo ahí, hermanito, hermanita, y empiezan, tú sabes, a burlarse de tu nueva experiencia. Aún aquellos que son cercanos a ti, aún aquellos que tú amas con todo el corazón, es posible que duden de que Dios esté haciendo algo en tu vida porque conocen tu historia. Y lo primero que van a hacer es tratar de traer tu historia a colación y decir, pero tú, si tú eres
esto o lo otro, pero tú que eres el que me decías a mí. Es más, yo recuerdo en la universidad, eras tú el que montabas ¿tú te acuerdas? Como todos nosotros íbamos detrás de ti y la gente se va a encargar de traer tu historia, tus fracasos pasados, va a decir, pero si tú sabes lo que le hiciste a esa mujer en el matrimonio anterior, o tú sabes qué tipo de padre has sido, y siempre alguien se va a encargar, impulsado por el mismo infierno, de llegar a tu vida para tratar de robar lo que Dios está haciendo en ti. Pero el reino comienza pequeño, porque recuerda que lo que las personas no pueden ver es el contraste que hay entre lo que Dios está haciendo ahora, que parece algo pequeño, y lo que finalmente va a ser en nuestras vidas. Yo tengo la bendición de haber escuchado del reino temprano y tuve que tomar la decisión personal, no por herencia de mi familia. Tuve que tener una experiencia personal con el Dios creador, entender su amor, su sacrificio, mi necesidad de perdón. Desde chamaquito tuve esa experiencia. Pero igual que todos nosotros, tuve la experiencia de tratar de que mi reino se estableciera y no el reino de Dios. Y hay momentos en los que en ese desarrollo, cuando Dios ponía en mi corazón que me llamaba, por un oído yo escuchaba a Dios y por el otro yo escuchaba que el enemigo me decía, pero si tú eres un aguajero. Tú naciste en la casa de unos pastores, pero ¿ah? Tú sabes tu falta, tú sabes lo que tú has hecho. Yo hablaba con uno de mis amigos ayer y hablábamos de la gracia que Dios tuvo con nosotros. Porque no se supone que yo estuviera aquí y tuviera la bendición de vivir la justicia, el gozo y la paz que hoy yo experimento. No es perfecto. Mi familia no es perfecta. En mi casa no todo es como si estuviéramos caminando en... No estoy hablando de que cada momento del día ya tú no eres humano, porque Dios no trasplanta árboles, Dios siembra semillas pequeñas. Y a veces hay árboles que han crecido, tú sabes, a mitad. Y hay veces que hay árboles que tienen fruto. Y hay unas áreas de mi vida que yo digo, Señor, y hay otras que me miro y digo, wow. ¿Te ha pasado? Has dicho Señor en una y en otra, wow. Señor, wow. Existe un proceso para que esa semilla que Dios te da pueda crecer. Y con esto quiero terminar, y es bien práctico y un proceso real y espiritual. Porque si vemos la parábola, el reino de Dios comienza a crecer en ti cuando siembras la semilla. Eso es lo primero que sucede. Siembras la semilla. Ya mismo, Carlos, ya mismo, no te preocupes, vete preparándote y nadie te está viendo. Este lugar es súper grande. Nadie vio que te paraste, cogiste eso, te quedaste ahí parado. El reino comienza pequeño. Él no trasplanta árboles, tú sabes. Él pone semillas pequeñas. Y tú vas caminando en el proceso y vamos caminando juntos. Llegará el día donde tengamos un espacio donde eso no sea, ¿verdad?, una gran distracción y no sea un problema. Pero Dios no trasplanta algo, Él pone semillas pequeñas. Pero todavía no venga, no está bien, quédate ahí. Quédate ahí porque ya subiste, ya el reino comienza a crecer en ti cuando siembras la semilla. Y te voy a decir qué es sembrar la semilla. La parábola dice que este hombre, él compara el reino con un hombre que recibe la semilla, la toma y la siembra. Y yo comparo a sembrar la semilla cuando tú recibes en el corazón la palabra de Dios y actúas sobre ella. Y lo digo porque hay muchas veces en mi vida donde yo escuché la palabra de Dios, pero lo que hice fue quedarme con ella en la mano. O sea, lo que hice fue mirarla, meditar sobre esa palabra, pero no la sembré en mi corazón, nunca actué sobre ella. Esto es lo que nosotros hacemos cada vez que en su palabra somos confrontados con un cambio necesario en nuestras vidas. Porque ¿saben qué? La palabra nos confronta, porque la palabra quiere hacernos crecer. Entonces,
nos confrontan en el área de nuestras relaciones y tú dices, yo tengo que perdonar a esta persona, porque eso es lo que el Señor espera que yo haga. Y tú dices, ¿cuándo perdonaré a esta persona? Yo creo que es una buena idea que en algún momento yo pueda perdonar a esta persona. Y meditamos sobre ella y decimos, es cierto que debo perdonar a esta persona, pero nunca perdonamos a la persona. Nunca sembramos la semilla. Ustedes no saben cuántas veces nosotros hacemos esto. Todo el tiempo estamos escuchando, todos los domingos en la semana, la palabra de Dios sobre nuestras actitudes, pero lo meditamos, no lo sembramos. Sobre nuestra generosidad, qué debemos hacer con nuestro tiempo, con nuestro dinero. Yo recuerdo la vez que yo fui confrontado por Dios con el principio de los diezmos, la idea de honrar a Dios primero, de poner a Dios primero en nuestras vidas. Más que una ley, los diezmos es un principio práctico en el que nosotros demostramos confianza en Dios más que en nuestra propia habilidad de producir lo que es de Él. Y cuando yo lo escuché por primera vez, qué bien se escucha eso. Qué bonito sería si algún día en mi vida yo pudiera vivir de esa manera, pero no fue hasta que tomé esa semilla y la sembré. Tuve acción sobre lo que escuché. Tuve un corazón receptivo que pude ver el reino de Dios crecer en esa área de mi vida. ¿Por qué tú no ves crecimiento en ciertas áreas? Porque a veces tomas la semilla y no la siembras. Recuerda que la única semilla que germina es la que está sembrada, es la que está en la tierra. La semilla no germina en el paquete. A veces venimos a Mar Azul y salimos llenos de semillas, pero no es para salir llenos de semillas, es para que estén sembradas en nuestro corazón, porque Dios no trasplanta árboles, Él siembra pequeñas semillas. El segundo paso en el proceso es que dice que Él lo sembró en su huerto. Miren qué interesante. Él no lo sembró en el huerto del vecino. Dice que tomó la semilla y lo sembró primero en su corazón. Porque nosotros lo que hacemos es escuchamos la palabra y decimos, si aquí hubiera estado fulano, o si aquí hubiera estado fulana o sutano, o cuánto me encantaría que pusieran esto en YouTube, porque estoy loco de enviárselo a alguien, darle share para que vea cómo Dios le va a hablar a ese alguien. Y siempre estamos repartiendo la semilla, y la palabra dice que tú tomas la semilla y la siembras en tu huerto primero, en tu corazón. Y cuando llevamos esto a lo práctico, si el reino de Dios va a crecer en nuestras vidas y va a afectar a otras personas, entonces ¿cuál es tu huerto? Tu huerto es tu hogar, tu huerto es tu casa, tu huerto es tu trabajo, tu gimnasio, tu círculo de amistades. Pero muchas veces nosotros estamos esperando, Dios, si tú me pones en otro lugar, yo te voy a servir y yo voy a ser efectivo para tu reino y las cosas que yo voy a hacer. Y Dios diciendo, pero si es que tú tienes un huerto ahora mismo y en ese no has sembrado nada, ¿cómo me pides otro huerto cuando en el que te encuentras no has sembrado la semilla? El mensaje de Jesús es que tomemos la semilla y la sembremos en el lugar en el que nos encontramos. ¿Ustedes saben cuánto tiempo a veces nosotros perdemos soñando con el huerto que Dios le dio a otra persona? Mirando alrededor diciendo, si yo tuviera lo que Él tiene, la bendición, porque parece que Él es el favorito de Dios. O parece que ella es la favorita de Dios. Es que ella nació con todo. La casa, la familia, los recursos. Estamos llenos de semillas, pero no hemos sembrado en nuestro huerto. No hay crecimiento espiritual. Dios no trasplanta árboles, Él siembra pequeñas semillas. Y hoy puede comenzar a crecer el reino de justicia, gozo y paz en tu vida. Para esto es que nosotros predicamos. Es nuestra labor el compartir el mensaje del reino de Dios. Se ha acercado y puede crecer en tu vida. La respuesta a la pregunta que tienes, ¿podrá hacer Dios algo en mi vida? Es un rotundo sí. Es Dios puede, y no solo Dios puede, Dios quiere. Y no quiere mañana, Él quiere hoy. A mí me encanta eso de Dios. Va a tomar un tiempo, es un proceso. Hay gente que no va a creer, pero tú puedes
dejar que el reino de justicia, gozo y paz comience a crecer en tu vida. Yo pensaba que algunas personas pudieran haber llegado aquí hoy, como algunas de las personas que componían la audiencia que Mateo le hablaba. En Mateo capítulo 6, que Jesús hablaba. En Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, encontramos la condición de muchos de nosotros. Con esto termino. Jesús le dijo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Esta es la condición en la que nos encontramos, llenos de estrés, tratando de que nuestro reino eche hacia adelante, sin rendir el corazón al reino de Dios, diciendo: estoy en esta etapa de mi vida, y en esta etapa de mi vida esto es lo que tengo que hacer. Y nos engañamos sin entender que hace rato el Señor quiere que tú tomes la primera de todas las semillas, que es la semilla de que puedas rendir tu vida, que puedas recibir su perdón y que puedas restablecer una relación con el Dios creador, el que va a tomar todos esos estreses desenfrenados y va a romper el velo como rompió el velo después de resucitado. Hoy se están cayendo un montón de cosas aquí. ¿Por qué no dejas que se caigan las defensas en tu corazón para que crezca el reino de Dios en tu vida? Verso 31 dice, verso 31, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él lo sabe. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busca el reino de Dios primero, y lo que te preocupa va a ser cuidado, va a ser suplido, va a ser puesto en su lugar. Lo que llevas años tratando de organizar y poner en orden, Dios lo puede hacer en cuestión de meses, pero tu corazón tiene que venir al momento de rendirse. Tu corazón tiene que hacerse fértil y tienes que sembrar la semilla de que hay una relación que te acerca. Hay una relación que te perdona, hay una relación que te restaura. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus promesas. Que mucho nosotros necesitamos escuchar esta palabra. Que mucho necesitamos que Dios cultive en nosotros. Y que mucho necesitamos tomar esa semilla y cultivarla en nuestro corazón. Ayúdame a orar, porque hay personas que hoy van a abrir su corazón al reino, van a restaurar su relación con Dios. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra oración. Y yo quiero hacer una oración específicamente por aquellos que quizás fueron hoy invitados o que llevan algún tiempo con nosotros, pero que todavía no han reconciliado su corazón con Dios. Todavía no han tomado la decisión personal. Lo están analizando, lo están explorando, pero tiene que haber un momento donde tú primeramente buscas el reino de Dios y recibes esa justicia, ese perdón, y las demás cosas comienzan a ser puestas en su lugar. No creas que el pequeño cambio que Dios ha comenzado no va a alcanzar su potencial. No dejes que el desánimo de las personas o del enemigo en tu vida te robe del reino que quieren hacer en ti. Señor, te doy gracias porque hay personas en este lugar que seguramente han escuchado este mensaje, y seguramente cuando algunos miran sus vidas, los critican, los señalan y dicen: no, Dios no está haciendo nada en ellos. Mas hoy
tú has extendido una invitación. Señor, hay personas que hoy tienen la oportunidad de responder a tu llamado. Iglesia, si tienes la amabilidad, ponte de pie ahí conmigo y haz esta oración creyendo que hay personas que se van a rendir. Van a rendir su reino al reino de Dios. Hoy es el comienzo de algo grande en tu vida. Vamos a preparar este ambiente, vamos a preparar nuestro corazón. El equipo que pase por aquí con nosotros, vamos a cantar esta canción, pero vamos a creer que hay personas que hoy necesitan acercarse al reino. Dios ya se ha acercado a tu vida, Señor, en este momento. Tu vida por mí. Llama a Jesús, llama por nombre. Tomaste